Hola, Yaco, Sí. gracias a todos por participar de esta sala. Estamos haciendo una edición especial de la Hora Republicana para poder conversar sobre los 12 bordes, ya que todos tenemos muchas preguntas al respecto. Primero, el recordatorio de siempre: las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión de la administradora ni de los coadministradores de la sala. Hoy día nos acompaña Felipe Lyon. Felipe es abogado, es director ejecutivo de Influyamos y además él es asesor del experto designado por el Partido Republicano Carlos Frontaura. Felipe nos acompaña hoy día entonces para abordar los 12 bordes que regulan el nuevo proceso constituyente. Felipe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, te damos las gracias por participar con nosotros y para partir quisiéramos que nos contaras un poco sobre tu persona y también que nos contaras un poco de qué se trata Influyamos. Y bueno, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. La verdad es que em, creo que son muy importantes estos espacios de conversación, de formación de alguna manera. Yo siempre digo que las personas es importante que siempre nos estemos formando, pero también conversando, dialogando. Y obviamente muchas veces uno puede opinar A, B o C, digamos, pero siempre se puede dialogar desde el respeto. Eh, Incluso con las personas que uno tiene más cerca y que piensan más parecido que uno, porque así es como se va construyendo también opinión y vamos influyendo cada vez más. Yo, como ya me dijeron, mi nombre es Felipe Lyon, soy abogado eh, y soy magíster en estudios políticos también. Eh, Llevo harto tiempo trabajando en el mundo público, pero no de distintas maneras, digamos. Trabajé casi 5 años en la Fundación Jaime Guzmán. Fui asesor legislativo en el Congreso. También trabajé estuve a cargo, digamos, de toda la asesoría, digamos, el programa de asesorías de la Convención Constitucional. Desde los últimos 2 años estuve básicamente en eso. Fui director del programa constitucional de la Fundación. Ahí me tocó trabajar con los 27 convencionales como es el centro derecha, digamos, con algunos más cerca que de otros, pero fue una experiencia eh, muy dura desde un punto de vista, pero también muy enriquecedora, porque también, o sea, y sobre todo por el resultado, digamos, porque fue muy esperanzador. O sea, ver cómo empezamos y cómo terminamos, la verdad que todavía uno como que no lo puede creer, ¿cierto? Empezamos después de haber perdido una elección muy dura, no solo, primero el plebiscito constituyente, y después el famoso 80-20, ¿cierto? Y después una elección de convencionales donde fue muy mal, y después terminamos con el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, que fue increíble. En el contexto de ese trabajo en la convención, pude conocer y entablar amistad, digamos, con personas que hoy día están en el Partido Republicano, como Martina Rau, como Rudo Hurtado, eh, otras personas también cercanas a este mundo, como Rocío Cantuaria, y también con otros convencionales como Marcela Cubillos, como Rodrigo Álvarez. La verdad es que dentro de la convención se vive un ambiente muy de, de fraternidad, en el sentido de que eran tan básicos y tan importantes los principios que había que defender allá adentro para Chile, que no fue difícil aunar fuerza. Eh, y después de ese arduo trabajo que después terminó con bueno, todo el trabajo eh, en la campaña del rechazo, que como todos sabemos nos salió victoriosa. Vino la opción, ¿cierto?, de venir a trabajar a Influyamos como director ejecutivo, y ahí es donde estoy desempeñándome desde noviembre. Y bueno, en paralelo a esto, también soy profesor yo de Derecho Constitucional en la Universidad San Sebastián desde hace ya 1 año y medio más o menos, desde noviembre de 2021. Así que eso, haciendo harta cosa, harta cosa. Eh, Así vemos. y bueno, la semana, perdón,
con esto termino, como les contaba, el año pasado, o sea, el final del año pasado entré a trabajar en Influyamos. Influyamos eh, es una fundación que constituyó hace 2015, si no me equivoco, sí, el 2015, cuando de hecho todavía estaba en la UDI. Y en esa fundación él empezó a hacer trabajo territorial, empezó a levantar inquietudes de las personas, eh, desde las cuales en el fondo él fue también pensando y armando todo el movimiento republicano que existe hoy día, con el partido, con la Acción Republicana, eh, y también en el fondo muchas de las propuestas y de las ideas subyacentes de sus dos campañas presidenciales, sobre todo toda la idea de las urgencias sociales nace un poco desde ahí. Influyamos ha tenido después varios periodos, digamos, pero particularmente yo desde que ingresé en noviembre, estamos un poco adoptando un foco quizá un poco distinto, que tiene que ver con verse en temas de discusión pública, como la inmigración, como el tema medioambiental que está tan vigente, como el tema de la educación sexual, el derecho a la vida, y la idea es a partir de esos temas generar discusión, formación a jóvenes y también a través de organizaciones de la sociedad civil intentar influir en la discusión pública. Eso es un poco en resumen lo que queremos hacer, ¿sí? Dale, Felipe. Pero en Oye, paralelo a esto y no, es que estoy trabajando con Carlos como... Eso, perdona, no perfecto. Y te respecto a escuché. eso, ¿nos podrías contar un poco sobre, ¿Aló? disculpa, Sí. respecto a lo que nos contabas recién, ¿nos puedes en el Uh-huh. fondo interiorizar un poco sobre el trabajo que está realizando con Carlos Frontaura? Sí, bueno, yo empecé a trabajar con Carlos hace poco, un par de días antes de la instalación del comité de expertos, de la comisión de expertos, perdón. Y, y básicamente el trabajo que nosotros tenemos que realizar es, obviamente, primero el de intentar que este espacio sea un espacio que permita, ¿cierto?, elaborar un anteproyecto para lo que el trabajo que después va a hacer el Consejo Constitucional. Recordemos que, en el fondo, este nuevo proceso, digamos, tiene primero esta etapa de la comisión de expertos, ¿cierto?, que son 24 personas que fueron designadas por la Cámara de Diputados y por el Senado, que va a trabajar en 4 subcomisiones y va a presentar un anteproyecto de constitución. Y ese anteproyecto de constitución después va a ser discutido y va a ser modificado, votado, etcétera, por el Consejo Constitucional, que va a estar compuesto por 50 personas, que van a ser elegidas el 7 de mayo de este año en una elección, que básicamente, para que se entienda mejor, va a ser como una elección senatorial, ¿cierto? Van a ser 50 personas, digamos, es como la misma idea que el Senado, una Cámara con menos integrantes y donde los representantes ahí electos van a representar una gran cantidad de personas, territorios bien grandes. Entonces, bueno, estamos trabajando como ha salido en algunos lados, ¿cierto? Se está constituyendo primero un índice temático de de este anteproyecto de constitución. Ese índice va a ser, la mesa presentó una propuesta que la presentó el día viernes y mañana miércoles, se presentó el miércoles, hasta ayer en la noche se podían presentar indicaciones a esta propuesta, cuestión que nosotros, por supuesto, procesos que nosotros, por supuesto, participamos y presentamos indicaciones, y el miércoles se vota ese índice, ¿sí? Y en paralelo a esto, y después de eso ya se va a empezar a trabajar en los contenidos, y en paralelo a eso nosotros estamos participando de la subcomisión número 3, que es la de principios constitucionales y derechos civiles y políticos, con Carlos, y en esa subcomisión actualmente se están recibiendo algunos invitados, algunos expertos, académicos sobre todo, y después ya va a empezar ya propiamente el proceso de redacción. Nosotros vamos a tener que presentar propuestas, vamos a tener que presentar después indicaciones o modificaciones a las propuestas que se vayan aprobando y ir construyendo el texto, digamos, un poco como funciona la cosa en el Congreso, que en el fondo se van aprobando textos y después se van proponiendo modificaciones a esos textos hasta que se llega a un texto final.
Perfecto. Justamente te iba a preguntar más o menos cómo se había desarrollado la primera semana del Consejo de Expertos y nos contaba el tema de las indicaciones, que también te lo iba a preguntar. ¿Qué tipo de Ajá. indicaciones se han presentado esta semana? Bueno, como comentaba antes, digamos, la mesa, que es como la directiva, por así decirlo, hay un presidente y una presidenta y un vicepresidente que están a cargo de la comisión, presentaron una primera propuesta de índice y a esa propuesta se le presentaron varias indicaciones. Obviamente presentaron indicaciones expertos, digamos, o sea, prácticamente todos los expertos presentaron indicaciones. Existe, o sea, ya estoy abriendo aquí el documento para no equivocarme con el número de indicaciones que se presentaron, pero se presentaron cerca, si no me equivoco, fueron 13 indicaciones. No, fueron 11 indicaciones. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el índice, pero nosotros básicamente nos ocupamos de 6 cosas en esas indicaciones. Primero, que en el capítulo primero, que se llamaba, que la propuesta que hace la mesa es que se llame Fundamentos del Orden Constitucional. Nosotros queremos que se llame Fundamentos del Orden Institucional, porque nos parece que la palabra institución es mucho más que allá que una constitución. Eh, en segundo lugar, que el capítulo segundo, que hoy día se llama Derechos Fundamentales, Libertades, Garantías y Deberes Constitucionales, que se llame Derechos y Libertades Fundamentales, porque no nos parece que libertades, digamos, no como libertades fundamentales, y sí los derechos. En tercer lugar, propusimos que el orden de los capítulos cambiara porque se puso el capítulo del Poder Ejecutivo, del Gobierno, se puso después que el del Congreso, y eso altera el orden actual de la Constitución. Nosotros quisimos que eso cambiara, por razones básicamente históricas y de respeto por la tradición constitucional. Luego también otro cambio de nombre de capítulo, ¿cierto? El de gobierno por gobierno de administración del Estado. Y por último, un tema que quizá, que yo sé que ha causado ruido, digamos. Bueno, además de cambiar de corte constitucional por tribunal constitucional, pero eso no es tan relevante, creo yo, es que solicitamos incorporar un capítulo que se denomine Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, porque en la propuesta actual del índice eso no estaba incorporado. Entonces, y nos parece muy relevante que así sea. Por eso presentamos esa indicación. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Te voy a dejar con Jorge para Ujú. comenzar ya un poco a analizar los bordes. Jorge. Buenas tardes, Felipe. Mira, quisiera Hola que Jorge, mucho comenzáramos a gusto. analizar las bases que reglamentan este proceso, más conocido como los 12 bordes, ya que está contenido Sí, en el artículo 154 de la Ley 21.533. En exactamente. ese artículo se dice que la propuesta de nueva constitución que se someta al plebiscito deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. Claro. Me surge entonces la pregunta: ¿se podría ampliar la cantidad de bordes que reglamentan este proceso? No, mira, voy a hacer una aplicación previa a eso. En el derecho, para quienes están más cercanos al derecho, lo pueden así corroborar, eh, las interpretaciones abundan, digamos. Entonces, yo no podría asegurar que eso no vaya a pasar por ningún motivo, pero no debiera pasar porque precisamente el objetivo que tuvo ese acuerdo y que esos 12, como tú lo llamas, bordes del artículo 154 hayan quedado ahí, fue precisamente como una manera de decir, oye, este es el mínimo que de ninguna manera se va a pasar a llevar. En el fondo fue como le dice el nombre que se le ha puesto, los bordes. La idea es que la constitución, que la discusión no salga de ahí, ¿ya? Lo que no significa que obviamente esos 12 bordes no limitan lo que se va a discutir en la convención, o sea, en este nuevo proceso constituyente. Porque finalmente esos 12 bordes son como un mínimo que designa contenido, por supuesto, pero muy en general, al que después se le va a tener que ir metiendo carne, por así decirlo. Eh, pero por supuesto pueden haber cosas que no están en los 12 bordes y que sí pueden quedar
y muchas cosas, ¿cierto?, que pueden quedar en el proyecto de nueva constitución, en esta nueva propuesta. Entonces, para resumir mi respuesta, ¿van a haber más bordes? Yo creo que no, o sea, no deberían haber más bordes, pero eso significa que no vayan a haber más propuestas o cosas que no están en los bordes que vayan a ser parte de la discusión y de la eventual aprobación de este nuevo proceso, de este nuevo proyecto. Espero que se haya entendido lo que quise decir. Sí, Felipe, me quedó bastante claro. Vamos en concreto a analizar cada uno de los bordes que componen este proceso. El primero dice: Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. ¿Cuáles son las implicancias de este principio? Mira, déjame antes de entrar al primero decir otra cosa también, que para que se entienda por qué creo yo el sentido que tuvo incluir esto, y es que en la convención pasada, que como sabemos no es muy no es un modelo a seguir, ¿cierto? Pero sí sirve como modelo para lo que no hay que hacer. Lo que intentó hacer fue fijar 4 límites. No sé si lo recuerdan, pero el artículo que el texto de nueva constitución tenía que respetar 4 cosas: el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, o sea, de los tribunales de justicia, y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Tenía esas 4. Como sabemos, ¿cuál fue el problema? Más allá de los límites, el problema fue que en la convención pasada no había un real espacio para hacer cumplir esos límites. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a hacerlos cumplir. La única herramienta que había era un requerimiento hasta la Corte Suprema, pero que requería un cuarto de los convencionales eran 39, ¿cómo se llama? Los únicos que estaban, el único sector que quería en el fondo hacer cumplir el proceso, es decir, hacer respetar sus principios, que era todo el sector más de la derecha, ¿cierto? Y el centro de la derecha, tenía solo 37 escaños, entonces no tenía cómo hacer valer ese recurso, y por lo tanto, a pesar de que se pasó a llevar varias veces esos principios, o sea, con el establecimiento de cosas como la plurinacionalidad, ¿cierto? Con cuestiones incluso vinculadas a tratados internacionales respecto de la propiedad minera y un montón de otras cosas más. Eso nunca quedó en nada porque no había cómo hacerlo efectivo. Entonces, en este caso lo que se hizo fue decir, establezcamos estas 12 reglas, estos 12 límites, y tengamos un comité técnico de admisibilidad que sea el que revise si se están pasando a llevar. ¿Ya? Dicho eso, el primero es bien simple, ¿cierto? Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Chile es una república democrática, reitera textualmente lo que dice el artículo 4º actual de la Constitución, que dice literalmente: Chile es una república democrática. Eso quiere decir que se van a respetar, primero, que somos una república, o sea, que el soberano en los tres poderes clásicos del Estado. Existe separación de poderes, ¿cierto? Un poder ejecutivo, un presidente con su estructura, ¿cierto?, gubernamental, un Congreso y un poder judicial independiente y autónomo, además acompañado de otros órganos de control como la Contraloría, etcétera, como dice la tradición constitucional chilena. Pero básicamente eso, que tenemos una estructura de poder equilibrada, ¿cierto? Y que separa los poderes del Estado, donde ninguno de ellos tiene la posibilidad de pasar a llevar a nuestras autoridades políticas, ¿cierto? Al presidente de la República y al Congreso Nacional en sus 2 cámaras. El tema de la soberanía es un poco más teórico y más complejo, pero básicamente la soberanía, ¿qué significa que somos un país soberano? Significa que somos un país autónomo e independiente, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? La autonomía, ¿qué significa autonomía? Significa darte tus propias reglas, ¿cierto? Como uno dice, no sé, un autorretrato, una autobiografía, que significa hacer algo para mí, ¿cierto? Por así decirlo. Y nomos significa norma, viene de norma, ¿sí? Entonces, darte tus propias reglas, eso se refiere a la soberanía. Entonces, Chile es soberano, ¿por qué? Porque no depende de otros países.
y es un país que se da sus propias normas, como a través de, bueno, de las leyes que se tramitan y se... Felipe, aparentemente tenemos problemas de conexión, se te escucha. en la nación. Y ahí hay una diferencia, ¿cierto? Y hay muchas teorías y discusiones doctrinarias al respecto, pero lo que yo diría que eso, ¿por qué creo yo que se dejó así? Y esto es algo que obviamente vamos a ver cuando se discuta en el comité de expertos, en la comisión de expertos y en el Consejo Constitucional, pero yo creo que lo hicieron por toda la discusión que ha suscitado el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que es un error hacerlo así, porque me parece que Chile efectivamente es una sola nación. Yo no creo en la teoría de la plurinacionalidad de que en Chile hay muchas naciones, ¿cierto? Chile es un solo pueblo y una sola nación y por lo tanto a mí no me gusta honestamente que diga reside en el pueblo, pero hay que ver cuáles van a ser las consecuencias prácticas de eso y cómo queda redactado finalmente en el texto, ¿sí? Esa es la única diferencia que hay que tener. Gracias, Felipe. Felipe, sabes que se te escucha un poco cortado a veces. No sé si podrías como ubicarte en algún lugar con mejor señal, porque hay partes que no se te escucharán. ¿Sí? ¿Te escucho? Vale, vale. Mira, sigamos. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ya, yo te escucho bien también. Con respecto al número 2, dice el Estado de Chile es unitario y descentralizado. ¿De qué manera se podría entregar mayores atribuciones a las regiones, por supuesto sin producir ineficiencia o fragmentación? ¿Podría dar espacio a este principio al federalismo? Voy a partir por la pregunta final. No, se supone que no, porque en el fondo estas formas que hay de Estado, el Estado federal se opone de alguna manera al Estado unitario, ¿cierto? El Estado unitario es aquel donde hay un claro centro de poder, ¿sí? Y del cual emanan los demás, ¿cierto? En este caso, en el fondo, Chile es un Estado unitario porque en el fondo hay un solo centro de poder que es, por un lado, un gobierno, un poder ejecutivo, ¿cierto? Unitario, no desmembrado, ¿cierto? Que tiene representantes regionales, por supuesto, que tiene autoridades regionales, pero que tiene un fuerte componente central, y por otra parte un Estado federal sería algo así como lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Brasil, lo que hay en Alemania, en varios otros estados, donde existe mucha más autonomía regional, por así decirlo, o local, eh, para varias cosas. O sea, en algunos países existen leyes, por ejemplo, que solamente son locales, existen congresos locales y ese tipo de cosas. Si preguntas, por eso, ¿Chile podría llegar a ser un Estado federal con este? Yo creo que no, ni siquiera en la convención hubo acuerdo para eso, yo creo que tampoco va a existir eso, sobre todo porque ya se declaró que es un Estado unitario. Pero esto pero sí puede ser que haya un cambio en las atribuciones que se le dan a los gobiernos regionales y a los distintos órganos locales. Es difícil aventurarse a cuáles, pero sí hay como mucho ánimo de eso. Al respecto, yo tendría ojo con dos cosas para no alargar mucho esto. La primera es que la buena noticia de este borde, digamos, es que también se hace cargo un poco, al igual que otro más adelante, como veremos, del tema indigenista, con la propuesta de plurinacional, ¿cierto? Y de en el fondo tener autonomías locales y ese tipo, y donde finalmente hay normas distintas y se produce mucha incerteza jurídica porque hay normas distintas según el lugar del país en el que estás. Pero por otro lado, en lo que sí habría que tener ojo es en que, como bien dices tú, en que se produzca este desorden. Y más que no solamente desorden, sino que incerteza y muchas veces desigualdad ante la ley, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Chile hoy día hay un principio que dice que los impuestos no se pueden afectar simplemente a un fin de semana. No existe la figura, salvo excepciones muy puntuales, del impuesto local, porque precisamente tenemos esta idea de que la idea es que en el fondo lo que se recauda beneficia a todos los chilenos. Yo sí estoy de acuerdo con que hay que ver maneras de mejorar eh, los espacios de las regiones a nivel nacional, ¿cierto? Y fomentar el regionalismo desde ese punto de vista, pero sí hay que tener ojo con los límites de eso,
porque podemos terminar construyendo un país que se separa más que se une. Y la verdad las cosas, ¿cierto? Hay regiones que tendrían muchos problemas si se entre comillas, independizaran demasiado, y podríamos, quizás qué problemas tendríamos, por ejemplo, en el sur, digamos, por dar un ejemplo, y en el norte también. Pero se deja espacio a que tengamos un estado más grande, porque vamos a tener que tener divisiones por región y en cada región más burocracia. ¿Se da espacio a eso? No escucho. ¿No escuchan a Felipe? No, se le fue la señal. Vamos a esperar que vuelva a conectarse Felipe porque se le fue la señal mal. Felipe. Pero sí se abre la Felipe, puerta para que eso entre en la discusión. Aquí hay que entender que estos son bordes, o sea, acá se va a abrir Felipe, se te escucha súper cortado. De hecho, de lo que hablaste se escuchó una oración aquí al final y nada más. Sí, ahora sí. Ahora sí. No, lo último que decía es que una cosa es el papel y otra cosa es la práctica, lo real, ¿cierto? En la convención, esto me parece que lo puedo explicar así mejor, en el texto constitucional rechazado en septiembre del año pasado, también decía que Chile era un estado unitario, ¿sí? O sea, y era un estado, pero era un estado regional también. Y en el fondo, en la práctica, teníamos una como federalismo escondido, como un anterior eran cosas como media escondidas. Entonces, aquí es claro que vamos a hacer un estado unitario, pero ¿qué significa ese estado? Bueno, se puede significar muchas cosas. El grado de autonomía que van a tener las regiones está en una discusión que está abierta hoy día. Perfecto. Vamos al borde número 3. Dice, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Pregunta, ¿qué define la dignidad de las personas? Porque este es un concepto que ya vimos bastante manoseado. ¿Y estará sujeta a la soberanía de los objetivos dispuestos por la Agenda 2030 de la ONU? Muy buenas preguntas. Mira, el concepto de dignidad humana es un concepto que lleva mucho tiempo vigente. Esto hay que tenerlo muy claro. La dignidad no la inventó el famoso estallido, ni de dignidad se habla hace muchísimo tiempo, y de hecho tiene un origen, incluso tiene en la teoría política, teoría constitucional, tiene un origen cristiano, ¿cierto? Que es que esto no es necesario ser, o sea, desde el punto de vista cristiano, se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto, y por esa condición de imagen y semejanza de Dios es que todas las personas tenemos una misma dignidad, ¿cierto? Y que nos hace trascendentes, y nos hace, y hace que esa dignidad sea inviolable. O sea, todas las personas, sin importar dónde nacimos, sin importar cuál es nuestra posición política, sin importar lo que sea, digamos, nuestra condición, nuestra raza, nuestro sexo, ¿cierto? Nuestra edad, es que sin importar cualquiera de esas cosas tenemos una dignidad, ¿cierto? Y de ahí emana, de hecho, el principio, por ejemplo, de igualdad ante la ley, no de otra cosa, ¿cierto? Entonces, para mí dignidad es eso, ¿cierto? Lo importante acá es entender que todas las personas somos igualmente dignas y que por lo tanto merecemos, y en virtud de esa dignidad tenemos, es que somos todos titulares de los derechos fundamentales. A mí, ¿qué es lo que me preocupa de cómo está redactado este borde, para serles honesto? Chile, el problema no es necesariamente los tratados internacionales, porque hay tratados internacionales de derechos fundamentales que tienen contenidos muy importantes. Por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, que está ratificado por Chile desde el año 89, establece, por ejemplo, una protección al derecho a la vida que es muy importante, ¿cierto? Porque
habla de la protección de la vida desde la concepción. Por dar un ejemplo, ¿sí? Muchos de los principios y de los derechos que están reconocidos hoy día en la Constitución y que son muy importantes, como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, están también reconocidos y establecidos en tratados internacionales. El problema para mí no va por ese lado, ¿sí? A mí lo que me preocupa es que se hable de, o sea, lo que tendría atención es que se hable de derechos eh, humanos, o sea, que simplemente se diga que el límite de la soberanía esté en los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, etcétera. Porque lo que dice hoy día la Constitución es otra cosa, ¿sí? Dice, los derechos, hoy día se reconoce como límite la soberanía, o sea, la soberanía reconoce como límite, perdón, los derechos fundamentales eh, que son esenciales a la persona humana. O sea, eh, no limita a la categoría de derecho fundamental a la de derecho humano, que es una categoría internacional, sino que habla de derechos fundamentales, por un lado, y por otro, ¿cierto? Le pone como límite los derechos que por esencia son parte de nuestra naturaleza. Y aquí una concepción mucho más, me parece a mí, basada en la trascendencia del ser humano, ¿cierto? En el hecho de ser personas y no basada en categorías de organizaciones internacionales ni de ninguna otra cosa, ¿sí? Entonces, esa es la parte que a mí, eso es lo que yo tendría ojo, ¿sí? O sea, si bien yo, eh, esa es la parte que a mí me preocupa, en lo que sí me parece que está bien es que se hable de tratados internacionales que sean ratificados y se encuentren vigentes, o sea, limita igual la influencia del derecho internacional, porque recordemos que, por ejemplo, en la convención lo que se quería hacer era establecer como fuente del derecho chileno, por ejemplo, el llamado soft law, que no son tratados internacionales ratificados por Chile, sino que muchas veces son recomendaciones de organismos internacionales. Por ejemplo, lo que ustedes señalan de la Agenda 2030 entraría en ese plano. Recomendaciones de la OMS, por ejemplo, recomendaciones de la Organización de la ONU Mujer, por ejemplo, que podrían ser cosas que son recomendaciones que los estados pueden o no adquirir porque son recomendaciones, pero que si por ejemplo, este borde o como decía la Constitución rechazada del año pasado, se estableciera así como solamente el derecho internacional, lo que intentarían hacer sería efectivamente afectar nuestra soberanía mediante recomendaciones de organizaciones internacionales o cosas así que en el fondo al Estado chileno hoy día no lo obligan de ninguna manera, porque hoy día solo nos obligan los tratados internacionales que están ratificados y se encuentran vigentes. O sea, esa parte está bien. Y lo otro que me parece que está bien es consagrar que el terrorismo es contra los derechos humanos eh, por dos razones. Una, por un tema de tradición, que hoy día nuestra Constitución contempla ese mismo principio en el artículo 9, y me parece que eso está bien. Y en segundo lugar, porque en Chile hoy día vive una crisis al respecto, claramente, sobre todo en la macrozona sur. Entonces me parece que sería una muy mala señal eh, que en el fondo la comisión de expertos y el consejo que van a estar redactando esta constitución quitaran, digamos, una declaración que en el fondo lo que está haciendo es ponerle un nivel de gravedad muy alto a los delitos terroristas. Gracias, Felipe. Le voy a dar el paso a don Sergio Pacheco para que continúe con el borde número 4. Adelante, don Sergio. Gracias, Jorge, y gracias, Felipe. Felipe, se te escuchó mucho mejor en esta última pregunta. Veo que te quedaste en un mismo lugar. Importante que no te muevas mucho para que no perdamos señal y podamos entender bien todo lo que nos dice. Vamos a pasar al borde número 4, que dice que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una y es indivisible, y que el Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. En relación a este borde, uno tiende a recordar de la primera convención algunas ficciones que se quisieron tomar como para que los pueblos indígenas, aparte de ser reconocidos, fueran, cambiados de categoría. Entonces, en este sentido, ¿no corremos el riesgo de dejar espacio para que volvamos a hablar de la plurinacionalidad? Perdón, no te escuché la última parte, perdóname. Este borde y el tema de los derechos y culturas de los pueblos indígenas que el Estado va a promover, ¿estaría dejando o podría ser usado para volver a hablar o dejar espacio para hablar de la mencionada plurinacionalidad? No debería pasar. Bueno, yo no voy a hacer majadero con lo que dije al principio, reitero, digamos.
la, la, la política y los abogados en política dan muchas sorpresas y a veces pueden llegar a tener interpretaciones sacadas del sombrero, pero si somos una interpretación de buena fe, digamos, de este principio, de este borde, implica decir que se cerró la puerta a la plurinacionalidad. Eso no significa que no se vaya a empujar, insisto, por eso les digo, o sea, va a haber personas, no sé si no me consta si en la comisión de expertos, pero en el Consejo Constitucional, en el Consejo electo, de todas maneras van a haber personas que van a volver a tratar de instalar la plurinacionalidad. Eso no me cabe ninguna duda. ¿Les va a ir bien o van a fracasar? No sabemos, pero yo tiendo a pensar que no les va a ir muy bien porque fue uno de los elementos, yo creo que más rechazo tuvo en la ciudadanía. ¿Por qué digo que yo creo que este borde, interpretado, insisto, de buena fe, debería dejar fuera la plurinacionalidad? Básicamente porque dice que los pueblos indígenas son parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Al ser una e indivisible, se está dejando expresamente fuera la idea de plurinacionalidad, que lo que dice es que lo que dice la plurinacionalidad es que nosotros no somos una sola nación, sino que somos una serie de naciones unidas por un solo Estado. Eso es lo que trataba de hacer en la Constitución anterior. Y lo que hacía con eso era básicamente dividir al pueblo chileno, era terminar con la igualdad ante la ley, teniendo justicia separada, distintos accesos a ciertos derechos y a ciertos cargos públicos y un montón de otras cosas más. Entonces me parece que eso me parece que bien, digamos, que se deje muy claro que somos una sola nación, o sea, una nación única e indivisible. Y es razonable, ¿cierto?, que se respeten los derechos y la cultura de los políticos como tiene también cualquier otra persona, digamos. No. Eh, Eso me parece que es perfectamente razonable. Ahora, si es que eso se transforma, insisto, como estos son solamente bordes, hay que atender a qué termina pasando si es que se trata, por ejemplo, de a través de el reconocimiento de derechos, a pesar de no tener plurinacionalidad, que sería lo más grave, sí tengamos algunos espacios de desigualdad ante la ley donde finalmente los representantes de pueblos originarios, por ejemplo, tengan acceso a derechos que nadie más tiene solo por el hecho de ser, eh, eh, por pertenecer a un pueblo indígena. Entonces ahí ahí es donde hay que poner el ojo. O sea, la plurinacionalidad no es la única manera, digamos, de que haya desigualdad ante la ley o que existan serios problemas de convivencia entre chilenos y no indígenas. O sea, entre chilenos indígenas y no indígenas, perdón. Claro, cuando uno quiere hacer la trampa, las va a buscar el cómo, ¿no? Lo vivimos con Exactamente. terror incluso durante el primer experimento constitucional que tuvimos hace un año atrás. Pasando al borde número 5, que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho en singular, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. ¿Ya? Yo leemos nosotros, digamos, los bordes, sabemos muy bien que tú los conoces, pero para que toda nuestra audiencia pueda repasarlo en la memoria. En relación a lo que recién leímos, convierte este borde número 5, que establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, ¿puede convertir a Chile potencialmente en un país socialista? Difícil pregunta, mira. ¿Cómo decir? A ver, Chile o sea, lo que a mí me pasa es que decir, yo espero y yo creo que Chile nunca ha sido y nunca va a ser un país socialista si es que su gente no lo es, digamos. Otra cosa es que tengamos un Estado que funcione eh, bajo los principios del socialismo, ¿ya? Y si, y si eso es así, o sea, si la pregunta es exactamente esa, eh, claro, es un principio que deja demasiadas puertas abiertas, ¿sí? Por la parte de eso, sobre todo porque dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso sí abre yo no sé si diría un Estado socialista, pero sí un Estado más grande y más, en el fondo,
que ocupa más espacios de la vida, ¿sí? Si es que a eso le llamamos Estado socialista, bueno, entonces la respuesta es sí. O sea, se abre la puerta a eso, ¿ya? Así como también se le puede intentar cerrar, digamos. O sea, y esto también intento transmitir como la misma idea para todos los demás bordes. Eh, eh, Perdón, en el fondo, esto es un proceso que recién está empezando y que por lo tanto muchas de estas cosas las vamos a terminar viendo en la práctica cuando se discutan y cuál es el contenido que se les termina dando. Entonces, no se trata de que por el hecho de decir Estado Social Democrático de Derecho necesariamente vamos a ser un país socialista, no, pero sí está dentro de las posibilidades que tengamos un Estado más grande y más presente que lo que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, nosotros pretendemos hacer? Es dejar muy claro, establecido de manera muy clara, no necesariamente como un principio así solo, pero sí un principio que esté subyacente a varias disposiciones constitucionales, el principio de subsidiariedad, que al final lo que permite no es solamente que el Estado no sea omnipresente, sino que, por el contrario, o sea, dicho de otra manera, digamos, que las personas, que las familias sean libres, puedan tomar sus propias decisiones, puedan escoger en qué colegio van sus hijos, puedan escoger, ¿cierto?, en el fondo el modo en que viven su vida y puedan también elegir su sistema de salud, sistema de pensiones, ¿cierto? Y que también exista la posibilidad de que las mismas personas organizadas podamos satisfacer esos bienes públicos y que no recaiga todo eso en el Estado. Porque si todo eso recae en el Estado, lo que termina pasando es que el Estado se termina convirtiendo de alguna manera en dueño de nuestras vidas, ¿cierto? No tenemos posibilidades de elegir, ¿cierto? De construir nuestras propias vidas. Entonces es súper importante que más allá de lo que dice el borde, ¿cierto? Que habla de un Estado social y democrático de derecho, que nosotros seamos capaces, y eso es lo que vamos a intentar hacer, eh, y hay que tener mucho ojo con esto, de que sí existan espacios para la libertad individual, sobre todo el espacio para las familias, para poder educar a sus hijos, para poder elegir el sistema de salud que quieren, eh, cómo se quieren pensionar, y no tener este Estado omnipresente, ¿ya? ¿De qué manera se intentó limitar eso? En el borde, bueno, para las personas que lo redactaron, me imagino yo, hablando de responsabilidad fiscal y hablando de instituciones estatales y privadas. Pero a mí me parece que eso me parece que todavía es insuficiente. O sea, hay que tratar de que de que el rol del Estado, ¿cierto?, quede de manera mucho más clara, apunte, digamos, hacia un rol mucho más claramente subsidiario y no un rol, digamos, omnipresente. Maravilloso. Una de las cosas que nosotros echamos de menos es justamente ese concepto, el Estado subsidiario, que ha dado garantía y ha permitido hasta ahora que los privados puedan ir creciendo y puedan ir desarrollando casi siempre con mayor eficiencia que el Estado varias de las tareas que cuando se ve comparado con lo que hace el Estado quedan de ventaja. Ahora, viendo que este Estado subsidiario se puede todavía rescatar, que este borde no lo elimina, como tú lo decías hace un momento atrás, y pensando los conceptos, cuando hablamos de un Estado social, que ya lo tenemos en este momento, que hablamos de un Estado democrático, que también estamos en un Estado democrático, y un Estado de derecho, bueno, que estábamos, está un poquito en veremos por cómo están pasando las cosas, pero estamos en un Estado de derecho. En diferencia, hablando en términos simples, ¿qué diferencia hay entre lo que ahora tenemos y lo que nos pretenden volver a formular hablándolo como Estado de derechos? ¿Qué diferencia quieren hacer? No, mira, el Estado de Derecho es o sea, hay dos cosas distintas. Una cosa es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un principio muy importante en el constitucionalismo y que hoy día sí existe en Chile, digamos, y es la idea de que básicamente es la ley, es el derecho, es la ley, es la constitución la que se impone, ¿cierto? Entonces que finalmente el Estado, tanto el Estado como las personas actuamos siempre, o obviamente a veces no, digamos, pero el principio es que actuamos bajo el amparo de la ley, ¿cierto? Y que tanto las autoridades como las personas, o dicho de otra manera, los gobernantes y los gobernados, los que ejercen el poder y las personas de a pie, por decirlo de alguna manera, reconocemos, ¿cierto? Que le debemos respeto a la Constitución y a la ley.
no porque sí, digamos, sino que porque hemos decidido que nuestra soberanía se la entregamos, ¿cierto? O sea, no es que se la entreguemos, ¿cierto? Pero la depositamos en representantes que aprueban esas leyes. Entonces, en el fondo estamos obedeciendo en una ficción, obviamente, a nuestra propia voluntad. O sea, ese Estado de Derecho ya existe, eso no cambia mucho. Lo que sí es distinto es hablar de Estado de Derechos en el sentido de los derechos sociales, ¿ya? Porque, y eso también se nombra en el borde, cuando se habla de ese concepto, lo que se está haciendo también es probablemente buscar aumentar el espacio del Estado en la provisión de estos bienes públicos como la educación, la salud, etcétera, a costa de el rol que tienen las familias, que tienen los privados. Entonces, con eso sí hay que tener ojo. Gracias, Felipe. Pasando al siguiente borde, y pensando que en la actualidad tenemos esta semana, hoy día mismo, un caso donde el presidente de la República le pone extrema urgencia a discusión legislativa para declarar la misma fecha que es el Día de la Bandera como el Día de la Visibilización Lésbica. Y pensando justamente en eso, el punto número 6 de los bordes dice que los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Cuando dice que son estos los bordes, se dice que son la bandera, el escudo y el himno nacional que hoy día tenemos, aprendemos, cantamos en los colegios, o nos quieren dotar de unos distintos. No, mira, yo creo que en este punto, a mí me parece que, insisto, nuevamente, una interpretación de buena fe diría que estamos hablando de los mismos emblemas que tenemos hoy día. Y eso lo digo basándome en dos cosas. Primero, que este borde nuevamente es prácticamente una réplica de lo que establece hoy día nuestro artículo segundo, ¿cierto? Que dice son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Digamos, lo que busca es replicar ese mismo concepto. Y segundo, porque este fue un tema que fue profundamente polémico en la convención, ¿cierto? Donde hubo personas que pifiaron el himno nacional en su primer acto, ¿cierto? Hubo personas que degradaron nuestra bandera patria por haber, ¿cómo se llama? Con distintos gestos y actos, ¿cierto? Y planteando que, por ejemplo, toda la bancada, como les decía yo, de Chile Vamos, más republicanos, que eran 37, perdón, convencionales, se pusieron una bandera de Chile en sus lugares, y eso se dijo, los convencionales de izquierda decían que era una provocación, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era mostrar orgullo por la bandera chilena, ¿cierto? Y además con todo el tema de la plurinacionalidad, donde lo que decía el texto de Constitución, no recuerdo las palabras exactas, pero decía algo así como que se reconocía el himno, la bandera y el escudo chileno, pero que también se reconocía como la validez, por así decirlo, el respeto por los emblemas y por los símbolos y las banderas de cada uno de los pueblos originarios. Entonces ahí como que también se degradaba un poco la importancia de nuestra bandera, nuestro himno y nuestro escudo. Yo creo que con esto lo que se está haciendo es cerrar esa polémica de entrada, porque no creo que exista, sobre todo por la composición que tiene la comisión de expertos, hay que ver qué pasa con el Consejo, intención de nadie de volver a echar piedras en eso. Y es muy importante que sigamos defendiendo que estos nuestros símbolos patrios estén en la Constitución y tengan protección constitucional, y que sean sancionados con mucha fuerza aquellos que traten de ofender los símbolos patrios, que eso yo creo que también es importante. Recordemos, por ejemplo, que en la campaña del apruebo una persona cometió un acto asqueroso con una bandera chilena, y el gobierno decidió no hacer uso de las facultades que le otorga la ley para que esa persona recibiera una sanción. Entonces, cuando tú me dices, oye, el presidente Boric está nombrando un día de no sé qué cosa, reconocimiento de un reconocimiento, del reconocimiento que sea, digamos, o sea, el mismo día que es el Día de la Bandera, la verdad es que no me extraña nada, porque para este gobierno eso no es prioridad, jamás lo ha sido, y ya lo ha demostrado con anterioridad.
Muchas gracias, Felipe. Para los que vienen recién llegando, estamos hablando con Felipe Lyon. Él es abogado, es director ejecutivo de Influyamos y es asesor experto del designado del Partido Republicano, don Carlos Frontaura. Felipe también es profesor universitario y estamos con el tema los 12 bordes, desarrollando la idea de qué es y cómo pueden ser modificados. Este es un momento que le dimos a Felipe para que pudiera tragar un poco de saliva y respirar, y ahora sigue con nosotros Fer. Muchas gracias. Sí, gracias Felipe. Bueno, para continuar, vamos con el punto número 7, que dice que Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí. Uno es el Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que inciden directamente en el gasto público. El segundo es el Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Y el número 3 es el Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin prejuicio de sus atribuciones y competencias en particular. Respecto a esto, ¿tú crees que se podría incluir un nuevo poder del Estado, por ejemplo, un cuarto poder contralor? Mira, lo que pasa es que voy a partir de un poco antes. El tema de los poderes del Estado es una manera que nos hemos dado para explicar bien cómo funciona el Estado, ¿cierto? Pero en la práctica no es que existan estos poderes como órganos, porque, bueno, por dar un ejemplo, el presidente de la República, que representa el máximo representante del llamado Poder Ejecutivo, en realidad también cumple funciones legislativas, ¿cierto? Porque el presidente puede presentar proyectos de ley, el presidente puede presentar urgencias a determinados proyectos de ley, el presidente tiene el poder de veto, entonces finalmente muchas veces es más para, en el fondo, el llamar poder a llamarles poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, es una manera que nos hemos dado para explicar las funciones que cumple el Estado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la Constitución actual, por ejemplo, no se habla de poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, ¿cierto? Y tampoco de poder controlador. A pesar de que en la práctica sí existe algo así como, algunos hablan de poder de control o poder controlador, que sería lo que realiza la Contraloría de la República, también otros incluyen el Tribunal Constitucional ahí, porque lo que hacen es preocuparse, controlar que las actuaciones de los demás órganos respeten la Constitución y la ley. En el caso de la Contraloría, las actuaciones administrativas del Estado, principalmente del gobierno, y en el caso del Tribunal Constitucional, principalmente de las leyes, de la Constitucional de las leyes. Entonces, lo importante, más que se llame poder, como cómo le ponemos, para mí, si le ponemos poder legislativo, poder ejecutivo, poder controlador, es que eso en los hechos ocurra, ¿cierto? Que exista control entre los distintos poderes del Estado y que exista equilibrio entre los poderes del Estado, principalmente que ninguno de ellos pueda abusar de su poder ni de los ciudadanos, ¿ya? Ahora, en cuanto a este borde, solo como un comentario, yo creo que hay buenas, o sea, hay cosas buenas y cosas que no me gustaron tanto. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Voy a partir por las cosas buenas. Primero, obviamente, que se separen, que quede muy claro que vamos a tener, o que se va a intentar tener algo así como una separación de poderes. Me parece que está bien, que es un mínimo, ¿cierto? Segundo, que se haya establecido que el jefe de gobierno va a tener iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan en el gasto público. Recordemos que eso hoy día lo tiene el presidente, y es muy importante que el presidente sea quien lleva la batuta en temas, por ejemplo, de presentación de propuestas tributarias que tengan que ver con mayor gasto público, etcétera. También es una buena noticia que el Poder Judicial se haya establecido la unidad jurisdiccional, porque recordemos que lo que se establecía en el proyecto del año pasado, rechazado, ¿cierto?, era que los pueblos indígenas tenían jurisdicciones propias, y eso sí que era un desastre, y era un desastre en demasiados niveles, un desastre administrativo y un desastre porque era consagrar la desigualdad ante la ley, básicamente. Y también que se haya establecido claramente que vamos a tener un Congreso bicameral con un Senado y una Cámara de Diputados, porque recordemos que el año pasado la Convención intentó inventar un sistema político que en la práctica era un sistema unicameral, porque se creó una especie de Senado que se llamaba Cámara de las Regiones, que en verdad no tenía muchas atribuciones, y donde finalmente se terminó creando una cosa muy parecida a la que tenemos en Perú, que ha derivado en básicamente pura
inestabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son las, para no latearlo más, con esto que algo me apasiona mucho, cuáles son las cosas que sí me preocupan, no hay que ponerle ojo, ¿sí? Primero, que se dice poder ejecutivo con un jefe de gobierno, o sea, se omitió la palabra presidente de la República. Y a mí me parece que Chile es un país que sigue, o sea, es evidente que ha tenido sus épocas de mayor progreso y toda su historia ha tenido desde ya hace 194, 196 años aproximadamente, desde 1826, que tenemos presidente de la República. Entonces, entrar a cambiar eso no me parece bien y eso le podría llegar a abrir la puerta a sistemas semiparlamentarios, semipresidenciales, que la verdad es que, como ya explicaba antes, en Perú no han funcionado muy bien y me parece que no deberían estar. Y lo segundo es que hay que tener ojo, digamos, es también en que se estableció, bueno, primero que se puso solamente la necesidad exclusiva respecto del gasto público, pero no, por ejemplo, respecto de las materias previsionales como existe hoy día, o sea, del sistema de pensiones. Y eso podría implicar un Congreso legislando sobre eso, que a mí me parece, me parecería, con el Congreso hoy día me daría miedo, por decirlo de alguna manera. Eh, y respecto del tema o sea, y respecto del poder legislativo, se consagra el bicameralismo, pero queda abierta la puerta para toda la discusión de sus atribuciones. Y podría llegar a pasar, o esperemos que no, pero podría llegar a pasar, como pasó en la convención pasada, que se diga, no, si esto es bicameral, hay dos cámaras, pero que en la práctica haya una cámara que le pase por encima a la otra, y eso lo que termina generando es un bicameralismo de facto. Claro que sí. Pasamos al borde número 8, que dice que Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República. ¿Tú crees que podría existir, de acuerdo a esto, un CERVEL autónomo? Sí, sí. Yo, yo creo, o sea, eso en general en el mundo político hay más o menos eh, un consenso en que el CERVEL tiene que ser autónomo, y si así no fuera sería muy preocupante, ¿sí? El CERVEL, eh, a mí me da la impresión de que en esta, o sea, hay que decir dos cosas antes, digamos. A mí me da la impresión de que en este caso, este borde intentó ser como más eh, ejemplificador que otra cosa, no pretendió abarcar todos los órganos constitucionales, porque pueden haber más y pueden haber menos. Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los órganos del Estado no necesariamente tienen que estar en la Constitución. Ya tenemos un montón de órganos estatales que no están en la Constitución. No sé, el Consejo para la Transparencia, por ejemplo. Eh, eh, no sé, las municipalidades están mencionadas, pero no están reguladas por la Constitución, por dar un ejemplo, por dar dos ejemplos. Entonces, no necesariamente tiene que estar ahí para existir y para ser autónomo. Ahora, entiendo la preocupación y creo que es un tema al que hay que tenerle mucho ojo. O sea, recordemos que en la convención pasada, en el proyecto de constitución, se establecía un CERVEL que, si bien el papel supuestamente era autónomo, en su sistema de nombramiento, que son las cosas que siempre hay que estar mirando, porque a veces se puede decir, no, sí es autónomo, pero en el sistema de nombramiento se establecía, eh, intervenía, digamos, un consejo que era el Consejo de la Justicia, el Consejo de Justicia, que era un consejo que era el que tenía poder de nombrar a los jueces y otras cosas más, y que era un consejo que tenía una composición absolutamente política, donde había escaños reservados para pueblos indígenas, muchos de sus miembros designados por el Congreso, y otros tanto por el presidente de la República, y eso al final lo que hacía era que un órgano político, completamente politizado, controlaba el CERVEL mediante su nombramiento, y los tribunales de justicia también. Entonces, eh, al final, como te digo, eh, hay que fiscalizar que no solamente la Constitución diga que el CERVEL es un órgano autónomo, sino que también que en la práctica sí lo sea por el sistema de nombramiento que tenga, etcétera. Claro que sí. Para continuar con el borde número 9, le voy a dar el paso a Marcos Eresman. Perfecto. Marcos, ¿estás Hola, ahí? ¿me escuchan? Sí, Sí. ahora sí. Ya, hola. Bueno, con respecto al borde número 9, Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley,
el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho de ver preferente de las familias al de escoger la educación de sus hijos, entre otros. Sobre este borde, Felipe, ¿cuáles son los, entre otros, derechos y libertades fundamentales que se mencionan en el borde 9? Lo que pasa es que, a ver, actualmente nuestro artículo 19, en la Constitución actual, el artículo 19 es el que consagra el catálogo de derechos y libertades, ¿ya? Entonces, es un catálogo bastante extenso y por lo tanto, aquí se dice entre otros porque hay otros. Acá solo se menciona algunos, entonces se menciona el derecho a la vida, la propiedad, libertad de conciencia de culto, libertad de enseñanza, pero por ejemplo, no está la libertad de expresión, no está el debido proceso, por ejemplo, no está la igualdad en la repartición de los tributos. eh, eh, no sé, en el fondo hay varios otros derechos y libertades, la misma libertad de movilidad, entonces la seguridad individual, son cuestiones que no solamente están en nuestra Constitución, sino que en muchos tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, que por lo tanto probablemente van a estar. O sea, cuando se dice entre otros, ¿qué se está haciendo? Primero diciendo, oye, no son solamente estos que están acá, perdón, y al mismo tiempo se está diciendo, se está abriendo la puerta para posiblemente incluir otros. Y ahí es donde sí hay que tener ojo, porque ahí ese fue otro de los grandes pecados de la convención pasada, pero que perfectamente se podría volver a repetir, que es empezar a incluir derechos y derechos y derechos, eh, como si la Constitución fuera un programa político, como si fuera un programa de gobierno, cuando en realidad no es eso, ¿sí? Eh, y respecto de cómo está esto redactado, o sea, qué temas van a ser clave. Por ejemplo, el tema del derecho a la vida, recordemos que la convención pasada intentó un artículo que establecía básicamente el derecho al aborto libre en la Constitución. Eso, gracias a Dios, fue rechazado masivamente, ¿cierto?, en el 4 de septiembre, pero eso no significa que no se pueda volver a intentar hacer de esa manera, que se quite la defensa del niño que está por nacer, que eso está en la Constitución actual, ¿cierto? La ley lo protege. Y también, particularmente en el tema de la libertad de enseñanza, acá hay un tema que también me molesta en la redacción, y es que se habla del derecho preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, cuando en realidad para mí ese derecho de ver es mucho más amplio que eso, digamos, no solamente de escoger el colegio al que van, sino que determinar cuáles son los valores, la religión, la cultura, etcétera, que le van a querer transmitir a su hijo. Y eso es algo que, por ejemplo, la Constitución española hace, ¿cierto? Que habla de los padres, las familias tienen el derecho de transmitir los valores y creencias que ellos tengan a sus hijos, como también una consecuencia necesaria de la libertad de culto. Y eso es algo que creo que es muy importante que quede establecido, ¿sí? Y eso es algo que nosotros de todas maneras vamos a tratar de defender en la convención. Y un último punto, perdón, que me extienda en esto, pero que no se mencionan los bordes, pero nosotros de todas maneras vamos a impulsar, creo yo. O sea, yo acá hablo como si yo fuera miembro de la comisión, digamos, pero nosotros lo hemos conversado eh, con Carlos y nos parece que es un tema muy importante, el tema de los deberes constitucionales, porque se habla mucho de derechos y se habla poco de deberes, y ahí hay un espacio también para que la Constitución se haga cargo también de eso y establezca algunos deberes también de los ciudadanos chilenos, de los chilenos para con su patria. Pero entonces, claro, efectivamente ese borde deja un espacio abierto y por lo mismo el tema de los derechos y de los tratados internacionales no da pie ahí a tener una posibilidad de que puedan incluir la eutanasia o el aborto. Sí, es perfectamente posible, como te decía, o sea, ya lo intentaron hacer. Recordemos que la Constitución rechazada se hablaba de, no con estas palabras, obviamente, porque no lo van a hacer nunca, pero de aborto libre y de eutanasia consagrada de manera constitucional.
O sea, eso Mm, lo van a proponer, yo creo. Otra cosa es que se llega a aprobar. Recordemos que se requieren 3/5, 3/5 de los votos para aprobar normas, ¿ya? Entonces, es un quórum bastante alto, y que les va a costar, o sea, toda propuesta le va a costar llegar a los 3/5. Entonces, yo no digo, no quiero con eso bajarle la importancia al tema. A mí me parece de extrema importancia, de extrema gravedad, y ojalá que así no sea, pero hay que confiar, o sea, todavía hay espacios para que eso no suceda. Ahora, yo creo que más que el aborto y la eutanasia, eh, tiendo a pensar que van a tratar de consagrarlos, como le han llamado de manera eufemística, los derechos sexuales y reproductivos, que es la manera que se ha utilizado en otros países para habilitar la consagración del aborto de manera mucho más amplia en los países. Eh, ujú. eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo que van a intentar hacer. Y por nuestra parte tenemos que intentar que haya una protección de la vida, especialmente de los más débiles y especialmente de los que están por nacer, especialmente de los ancianos. Y de esa manera intentar también evitar una legislación amplia, una legislación que profundice lo que tenemos hoy día respecto del aborto y que legalice también la llamada eutanasia. ¿Cómo pueden los consejeros rechazar propuestas o indicaciones? ¿Cómo pueden rechazarla? ¿Sí? Eh, Porque los consejeros, Vamos a votar. sí, sí, Así ya, es simple. En el fondo, el sistema es más o menos así, para que se entienda. Se van a presentar propuestas, ¿ya? Se van a presentar propuestas de normas por comisión, se van a votar internamente en las comisiones, y a partir de esas propuestas después se van a presentar, bueno, se tiene que aprobar por 3/5, ¿cierto? Y después a esas propuestas se le van a ir realizando indicaciones. Entonces, cada experto tiene la posibilidad de presentar sus indicaciones, y después cada una de esas indicaciones es votada. La manera que uno tiene de retrasarla es votando en contra simplemente. No hay otra ciencia que eso. ya, perfecto. Bueno, pasando al borde número 10, Chile consagra constitucionalmente con su ordenación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Convención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. ¿Se les podría devolver a las Fuerzas Armadas la obligación constitucional de ser garantes de la institucionalidad? Eh, ¿Cómo lo ves tú? a ver, desde un punto de vista jurídico, sí, porque, o sea, este borde no lo impide, ¿cierto? Desde un punto de vista político, yo no sé si existe una mayoría del 60% que quiera establecer algo como eso. No creo que sea. O sea, me cuesta pensar, insisto, contestando desde un punto de vista político, veo complicado que exista una mayoría para eso, porque eh, eh, no sé, digo, viendo la composición que tiene la comisión, ¿cachai? Eh, sí me parece que es importante, y esto es lo que nosotros hemos conversado con Carlos. Eh, 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 Carlos es una persona que reconoce, que valora y que comprende, ¿cierto?, el rol que tienen las Fuerzas Armadas y de orden, eh, no solamente en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, el orden, la paz, etcétera, sino que también como depositarias de una tradición histórico-cultural que es muy importante para Chile. Entonces, eh, en, en todo lo que esté a nuestro alcance, digamos, o sea, yo no puedo hablar a nombre de él, obviamente, pero yo sé, digamos, que se va a preocupar de que se haga justicia con el rol tan relevante que tienen las Fuerzas Armadas para nuestro país, no solamente en que queden consagradas constitucionalmente, en que se establezcan sus facultades esenciales, en que se establezca claramente su carácter jerárquico, ¿cierto? Su carácter despolitizado o independiente, digamos, de los vaivenes políticos de los gobiernos de turno, ¿cierto? Y obviamente su carácter de subordinación y obediencia, obediencia, o sea, de ser obediente y no tolerantes, como dice la Constitución, porque es parte también es parte de su carácter esencial. Entonces, por eso, como te decía antes, cuando no se incluye eso en el índice,
como en la propuesta inicial de índice, nosotros, o sea, lo que hizo Carlos fue participar de la redacción de una indicación en que se propuso integrar al índice ese tema, ¿cierto? Ya. Ok. No, entiendo. Se Quedó me claro sigue el punto. escuchando, ¿no? Mm. Sí, ya, perfecto. Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Bueno, le doy el paso a Fer, que sigue con el borde 11. Sí, Adelante, Fer. el borde 11, bueno, dice que la Constitución consagra a lo menos 4 estados de excepción constitucional: el de asamblea, el de sitio, el de catástrofe y el de emergencia. ¿Nos podrías explicar, Felipe, brevemente en qué consiste cada uno de estos estados de excepción constitucional y si se podría excluir la aplicación de un estado de emergencia acotado? Sí, de todas maneras, de todas maneras. A ver, los estados de excepción son mecanismos, ¿cierto?, a través de los cuales lo que se hace es alterar una situación de normalidad y regularidad de los derechos de las personas que están garantizadas por la Constitución, debido a razones extraordinarias y graves, con la finalidad de proteger un bien mayor, que principalmente es la seguridad, ¿ya? La seguridad, ¿cierto? O la salud de la población, alguna cuestión de ese tipo, ¿sí? Entonces, lo que contempla, o sea, la idea general es esa, ¿cierto? La Constitución garantiza una serie de derechos y de libertades, eh, pero el presidente de la República, ¿cierto? En algunos casos con acuerdo del Senado, en otros, o sea, del Congreso, en otros no, lo que puede establecer que excepcionalmente se va a suspender eh, esa situación de normalidad y esos derechos pueden ser limitados, ¿ya? Entonces, nuestra Constitución actual establece 4 estados de excepción, que van como, por así decirlo, de mayor a menor gravedad, como del estado de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe, ¿ya? El estado de asamblea se contempla cuando hay una guerra externa, o sea, si Chile entra en una guerra con un país extranjero, eh, no me voy a meter en los temas procedimentales, porque cada uno se decreta de una manera distinta, pero y es un poco, nos podríamos demorar mucho si entraran cada uno con tanto detalle, pero sí, porque digo que es el más grave, porque suspende derechos tan importantes como, y restringe derechos como la libertad personal, la libertad de reunión, la libertad de trabajo, la posibilidad de interceptar documentos privados y comunicaciones privadas, etcétera, ¿ya? Es el más grave por eso mismo. Después viene el estado de sitio, ¿ya? Que es por guerra interna o grave conmoción interior, ¿ya? Este también, bueno, estos dos primeros son decretados por el presidente con acuerdo del Congreso, por la gravedad que tienen. En este se pueden limitar derechos, pero un poco menos. Pero a bastantes derechos también, la libertad de locomoción, el derecho de reunión, etc. Para muchas personas, este es el estado de excepción que se debería haber decretado, por ejemplo, para el 18 de octubre y los días posteriores, ¿ya? Porque lo que había era una situación de grave conmoción interna. En tercer lugar está el estado de emergencia, ¿ya? Que su causal, digamos, es una grave alteración al orden público, ¿cierto? O un daño o peligro para la seguridad de la nación, ¿ya? En este caso, la declaración la realiza el presidente, pero dura 15 días y cada 15 días tiene que ser prorrogado con acuerdo del Congreso. Este es el estado que se ha declarado constantemente, por ejemplo, en la Macrozona Sur hace ya un buen tiempo. Por eso cada 15 días se vuelve a discutir y votar, y básicamente restringe las libertades de locomoción y de reunión. Y por último, el estado de catástrofe es en caso de calamidad pública, ¿ya? Este fue el que se estableció, por ejemplo, para la pandemia, ¿ya? O también el que se ha establecido para los distintos catástrofes naturales que lamentablemente nuestro país suele tener, como aluviones, terremotos, tsunami, etcétera, 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 ¿ya? Y este es solo poder restringir la libertad de locomoción, de reunión y algunas alteraciones al derecho de propiedad, pero que tienen que estar muy, muy limitadas, digamos, y lo dispone el Congreso, lo dispone el presidente, pero
para declararlo por más de un año necesita acuerdo del Congreso, ¿ya? ¿Por qué son importantes estos estados de excepción? Porque permiten en situaciones graves que el Estado cumpla con su misión primordial, que es la de restablecer el orden y la seguridad, ¿ya? Cuestión que hoy día vemos tan lejana, ¿cierto? Por eso constantemente se ha estado estableciendo en la macrozona sur, independiente de que no se haya solucionado los problemas de seguridad que hay ahí. ¿Y por qué yo creo que por qué se incluyeron en este borde? Por las grandes discusiones que hubieron al respecto en la convención pasada, donde, como sabemos, se eliminó de manera increíble, ¿cierto?, el estado de catástrofe, y eso no permitía establecer, ¿cómo se llama?, el estado de excepción para materias tan graves para Chile, ¿cierto?, como son todas estas catástrofes naturales que ya hablábamos, etcétera. Y el estado de emergencia, o sea, y el estado de emergencia también quedó bastante reducido. Entonces, finalmente, como que se le quitaron herramientas al Estado para poder restablecer el orden, lo cual parecía muy grave. Y a tu pregunta de si se pueden incluir más estados de excepción, es una discusión que queda completamente abierta, dado que simplemente acá se dice que a lo menos van a estar estos 4 estados de excepción, que a mí me parece positivo que al menos se reconozca que se van a mantener los que ya hay, independientemente de que se puedan mejorar, digamos, o ver cómo, por ejemplo, que el estado de emergencia no sea necesario cada 15 días renovarlo, sino que se pueda renovar cada cierta cantidad de meses, etcétera. Pero es una discusión que está completamente abierta y que es muy importante. Súper. Bueno, y para dar paso al último borde, voy a dejar a Sergio. Muchas gracias, Fer. Felipe, me ha hablado harto. No te he preguntado, ¿tienes hijos tú, Felipe? Sí, tengo 2 hijos. 2 hijos, ¿de qué edades más o Una menos? hija, ¿Perdón? Margarita tiene 2 años y Felipe Junior tiene 1 mes. Tiene 1 mes, entonces tú estás pensando en el futuro. Todo el tiempo estoy pensando en el futuro. Ya, pensando en el futuro, el punto número 12 dice que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y conservación de la naturaleza y la biodiversidad. O sea, está pensando en dejarle a las generaciones que vienen lo que tenemos hoy día. En este sentido, ¿cuál es el criterio, crees tú, para encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, que es necesario para que sigamos creciendo, sigamos aportando los bienes que necesitamos y los servicios que necesitamos? Entonces te preguntaba por el equilibrio entre este desarrollo económico y la conservación de la naturaleza y de la linda biodiversidad que tenemos en este momento en el país. ¿A dónde va apuntando la Constitución que se pretende armar ahora en este sentido? Bueno, eso es una muy buena pregunta, Voy a decir 3 cosas, así, 3 cosas distintas. La primera, he hecho hartas referencias a la Constitución rechazada del año anterior, pero es como imposible entender este proceso sin el anterior, ¿cierto? A mí me parece que de la manera en que esto está redactado es infinitamente superior a lo que tuvimos antes, ¿ya? Eso es lo primero que quería decir. Porque en el caso, recordemos que en la Constitución rechazada se incluían figuras como los derechos de la naturaleza, que son, desde mi punto de vista, una aberración jurídica, porque lo que hacen es reconocerle derechos, los derechos, en el fondo, yo creo, y bueno, mucha gente también, que solamente son de las personas, ¿cierto? Porque solamente las personas se pueden hacer responsables de su acto, y pueden, en el fondo, exigir los derechos y libertades que tienen, ¿ya? Por eso, eh, si un perro daña a una persona u otra cosa, el que sea responsable no es el perro, es el dueño del perro, ¿cierto? Entonces no tendría ni un sentido pretender que los animales o la naturaleza, así como un etéreo, ¿cierto? O los árboles puedan hacer exigibles los derechos que supuestamente tienen, sino que van a ser otras personas que probablemente sean personas con intereses particulares, que era lo que establecía la Constitución. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que me parece que la manera en la que está bastante, así en general está bien. En segundo lugar, yo creo que lo que tenemos que apuntar para quienes creemos, ¿cierto?, en los principios, en los valores en los que nosotros creemos, ¿cierto?, entre los que estamos en esta conversación,
nos parece que es muy importante asumir que el tema del medio ambiente es un tema del que hay que preocuparse, ¿sí? Con una visión muy distinta a la que propone la izquierda progresista, ¿cierto? Que es esta, como les digo, de derechos de la naturaleza y de muchas veces establecer prácticamente que no hay espacio para la libertad de emprender, ¿cierto? No hay espacio para el desarrollo, porque en el fondo la naturaleza sería casi más importante que las personas, ¿cierto? Eso a mí me parece que es una visión incorrecta, pero sí poniendo el foco precisamente en el desarrollo humano, en el desarrollo de las personas y en el país y en el ambiente en el que van a vivir nuestros hijos y las futuras generaciones. Hay que tener un compromiso con ellos también. Por lo tanto, hay que ser muy claro en establecer mecanismos que sean protectores de la naturaleza, pero al mismo tiempo sin negar la posibilidad del desarrollo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora, pero en el Congreso se está discutiendo una ley de glaciares, o se estuvo discutiendo una ley de glaciares, donde en algunos casos se decía que no había ninguna posibilidad que en un territorio de tantos kilómetros alrededor de glaciares se establecieran actividades comerciales. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué no intentamos proteger el glaciar como fuente de agua y como fuente de agua para el recurso humano y también como una fuente importante de biodiversidad, pero al mismo tiempo nos preocupamos de que exista la posibilidad de que personas puedan aprovecharse económicamente sin dañar al medio ambiente de las zonas aledañas al glaciar? Entonces, eso es el tema, los temas que hay que ir discutiendo. En la Constitución obviamente se va a establecer más en general y después la ley lo irá especificando. Y lo tercero y último es que, como para ir a un tema un poco más práctico, es que hay en el fondo, hoy día el tema del medio ambiente está tratado solamente por el 19 número 8, que el artículo 19 número 8, que es el que habla sobre la protección del medio ambiente. O sea, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado a proteger el medio ambiente. Actualmente existen propuestas, o sea, hay personas, algunos expertos, que han propuesto que exista un capítulo aparte de la Constitución dedicado al tema del medio ambiente, y de hecho se presentaron algunas indicaciones al respecto, que van a ser votadas mañana. Entonces, al respecto, en eso yo creo que hay que tener ojo. Una cosa es consagrar constitucionalmente la protección del medio ambiente, que se puede hacer de muchas maneras. Otra cosa es tener un capítulo completo dedicado al tema, que no es necesariamente algo malo, ojo, pero yo tendría ojo con qué es lo que ahí se consagra, porque lo que se ve venir es que en un capítulo dedicado al medio ambiente se intente nuevamente establecer figuras como los derechos de la naturaleza, establecer figuras como la Defensoría de la Naturaleza, como un órgano, digamos, que va a estar constantemente persiguiendo la protección de la naturaleza, pero basado en intereses más que en la protección misma del medio ambiente. Entonces, una cosa es profesionalizar la protección del medio ambiente en base a los principios de la dignidad de la persona, ¿cierto? Y de la protección de las generaciones futuras, que a mí me parece muy bien. Y otra cosa es, en el fondo, establecer un activismo, así como estaba el indigenismo, convertir esto en un activismo medioambientalista estatal, que finalmente no permita el desarrollo y no permita el crecimiento y otras cosas que también son muy importantes para Chile. Muchas gracias, Felipe. Hemos estado conversando con Felipe Lay, un abogado, director ejecutivo de la Fundación Influyamos, asesor del experto del Partido Republicano Carlos Taura, que Felipe también es profesor universitario. Hemos estado repasando los 12 bordes, ya llegamos al último, y ahora, para cerrar el programa, antes de pasarle la voz a Fer, queríamos darle un minuto a Felipe para que él nos cuente o haga las palabras de cierre, nos cuente sus impresiones y nos diga qué siente de lo que viene. Felipe, tú haces el cierre temático del programa hoy día. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a Jorge, a Fer, a Sergio, a Marco. Bueno, probablemente se me está olvidando a alguien, digamos, pero a todos los que me invitaron. Sergio. Bueno, todos, la verdad que muchas gracias por este espacio. Como dije al principio, me parece que es muy importante tener espacios de reflexión y de conversación. Hacen tanta falta, así que los felicito por tener la iniciativa, ¿ya? Muchas veces entre el ajetreo de la vida, de la pega, el fondo, el cuidado de la familia, uno se
se le pierden los espacios, los traslados, que muchas veces, bueno, yo vivo en Santiago, acá son muy largos, uno pierde espacios de reflexión y de conversación y son muy importantes, porque es a partir de eso que surgen las buenas ideas y que además nos podemos ir haciendo más cargo del país en el que vivimos, que hace tanta falta, porque si no nos hacemos cargo nosotros del país en el que vivimos, en la práctica se lo vamos a estar entregando a alguien más, ¿ya? Y es cosa de ver hoy día quién nos gobierna para que para ver, digamos, cómo en el fondo, no digo necesariamente, de hecho, esto es como el cura que reta a los que van a misa por los que no van, ¿cierto? Si ustedes están acá probablemente es porque sí les interesan los temas país y sí están comprometidos con Chile, ¿cierto? Pero muchas veces la dejación nuestra, ¿cierto? O el no preocuparse y dedicarle tiempo a estos temas hace que sean otras personas las que lo hagan y otras personas las que terminen teniendo influencia que impacta en nuestras vidas de manera muy fuerte. Entonces, eso es lo primero, agradecerles y invitarlos a seguir reflexionando y pensando. Y lo segundo, es en el fondo una invitación a mantenerse informados y expectantes. Informados porque a veces se lee en Twitter, se lee en la prensa, eh, se lee en comentarios de personajes públicos cuestiones que no son ciertas y hay que mantenerse informado de verdad, digamos, ¿cierto? Y tratando de siguiendo, traten en lo posible. Este es un proceso que tiene menos interés que el anterior, mucho menos, pero y eso es natural que sea así porque la gente está un poco hastiada, pero tratemos de ir siguiendo, ir instalando las discusiones en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque recordemos que viene una elección el 7 de mayo y es muy importante que salgan electas las personas más adecuadas para ese proceso, ¿sí? Y esas personas van a tratar de instalar estos valores y estos principios que nosotros defendemos y por lo tanto hay que empezar a instalar esos valores y esos principios desde ya y a esas personas también que los van a defender desde ya. Y ir informados y expectantes también, porque a mí me parece que este es un proceso que todavía vale la pena seguir tratando de colaborar con él, ¿ya? Eso es mi impresión. ¿Por qué? Porque todavía podemos intentar que haya algo razonable. Eso no significa que nosotros vayamos a estar comprometidos con cualquier cosa que salga, nada más alejado de la realidad. Pero todavía es un proceso en el que yo creo que vale la pena estar intentando mejorarlo todo lo que se pueda. Y nosotros en el fondo estamos con esa actitud y vamos a ver qué es lo que sucede, digamos, si es que llegamos a darnos cuenta que el proceso excede eh, eh, y se sale, digamos, de donde debería estar, digamos, y se convierte en un proceso que básicamente está proponiendo una constitución que no va a ser buena para Chile, nosotros vamos a ser los primeros en restar, ¿no? Y en decir, ¿sabes qué? Esto hay que nuevamente rechazarlo. Pero yo creo que todavía hay espacio para la posibilidad, digamos, de que salga algo medianamente razonable y eso en el fondo es difícil, pero lo vamos a intentar en todo lo posible. Les pedimos también ahí su ánimo, su colaboración eh, y sus ideas y todo lo que se les ocurra para que eso sea así. Pero como insisto, vamos a ser los primeros en denunciar si el proceso llega a salirse de su cauce. Muchas gracias, Felipe. Súper interesante tus opiniones al respecto y te dejamos súper mega invitado para más adelante para que nos puedas acompañar y sigamos analizando este proceso constituyente. Así que te damos las gracias. Antes de terminar el programa, agradecer obviamente a todos los que nos acompañan siempre en los programas que estamos desarrollando y dejarlos invitados. Para el programa del viernes que vamos a tener al diputado Luis Sánchez. Él es abogado y político del Partido Republicano de Chile, va por el distrito número 7, la región de Valparaíso, y pertenece a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la de Personas Mayores y Discapacidad. Eso es el día viernes a las 9 de la noche en Representantes Hablan, como ya todos los viernes ustedes saben, y el día sábado en Tu Hora Republicana, Sergio y Marco tienen invitados a las 20 horas a Gloria Paredes y Ninosca Payauna, que son candidatas a consejeras por la región de Coquimbo y región de Tarapacá. Así que quedan súper invitados para que sigamos teniendo este tipo de discusiones acá en Twitter y podamos debatir al respecto. Así que les agradezco, que tengan súper buena noche y nos vemos en los siguientes espacios. Gracias. Muchas gracias.